En 1945, el fin de la guerra había dejado al mundo en ruinas, pero también con oportunidades de crecimiento y reconstrucción. Sin embargo, en Argentina, luego de los gobiernos peronistas, la economía enfrenta graves problemas, como la inflación y dependencia al sector agropecuario. Veamos los hechos. En 1955, un golpe militar derrocó a Perón y marcó el inicio de una nueva era en la política. Aparece la llamada Revolución Libertadora, y luego sus tres gobiernos representativos, Arturo Frondizi, José María Guido y Arturo Humberto Illia. En este contexto surgió el desarrollismo, una ideología la cual buscaba promover el crecimiento económico y la modernización a través de la inversión extranjera y la industrialización. Pero primero, demos un contexto anterior a esta etapa, que fue la Revolución Libertadora. Esta revolución decía estar liberando al país del peronismo, al que se acusaba de tener actitudes autoritarias, de perseguir a la oposición y censurar la prensa, ya que también se hablaba de que Perón quería perpetuar su poder al reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial. A esto se suma la política anticlerical del partido, ya que aprobó el divorcio vincular, redujo los feriados religiosos y eliminó la educación religiosa de las escuelas públicas. Además, podemos destacar que Estados Unidos no veía con buenos ojos al gobierno peronista, ya que este no se definía capitalista ni comunista. Por otro lado, los más altos sectores veían como una amenaza el ascenso social que promovía el peronismo. La dictadura cívico-militar gobernó entre 1955 y 1958. Este movimiento ponía del mismo lado a quienes veían al gobierno de Perón como una dictadura que amenazaba las libertades democráticas. Quienes apoyaban al peronismo llamaron a esta etapa la Revolución Fusiladora, haciendo alusión al asesinato de 16 militares y 13 civiles que intentaron derrocar al gobierno de facto en 1956. La dirección de la revolución comienza en primera instancia con Eduardo Lonardi. Luego, en 1955, quedó a cargo de Rojas y Aramburu. Para intentar alcanzar el objetivo deseado, se da la proscripción de Perón y del peronismo. Además, Aramburu firmó una serie de acuerdos de cooperación, en los cuales aceptó el funcionamiento permanente de una misión militar norteamericana, y Argentina recibió créditos para la compra de equipamientos navales, un portaaviones y varios destructores y submarinos. Esta etapa termina en 1958, donde se convocan elecciones. ¿Cuáles fueron sus políticas? Las nuevas autoridades requirieron de la ayuda de Prebisch, quien reconocía la crisis que estaba atravesando el país, a pesar del gran potencial económico con el que contaba. Prebisch hace referencia a la inflación como una herencia del peronismo debido a la emisión monetaria y aumento de precios y salarios de manera excesiva. El plan propuesto se refería a equilibrar el comercio exterior, cambiando los precios relativos para favorecer al agro, estimulando la producción agropecuaria. Hubo una fuerte devaluación de la moneda, se introdujeron aranceles en algunos productos y retenciones para determinadas exportaciones. También se eliminó la IAPI, eliminando controles de cambio y limitaciones de entrada de capital extranjero. La apertura hacia el comercio nacional llevó a que en 1956 la Argentina firmara los acuerdos de Bretton Woods para incorporarse al FMI y al Banco Mundial, debiendo aportar una cuota de $150 millones, siendo el 25% en oro y el resto en pesos de moneda nacional. En este año, también nuestro país acuerda con 11 países europeos un sistema multilateral de pagos llamado el Club de París, donde Argentina pagaba sus déficits comerciales con alguna otra moneda de otro país, en la cual tuviera superávit, a la vez que se refinancian deudas que la Argentina tuviera con estos países. El panorama empeoró debido a la tendencia negativa de precios de los productos que el país exportaba. Al eliminarse el control sobre las importaciones, aumenta enormemente la demanda de divisas y la demanda de importación de automotores y bienes relacionados. En septiembre de 1956, comienzan las huelgas por parte de los sectores de menos recursos que paralizan la economía debido a los excesivos aumentos de precios y ajustes de salarios. Finalmente, con el aumento de las importaciones sobre el de las exportaciones, el PBI se mantuvo igual o peor y sumado a la enorme deuda externa, el intento de reducir la inflación y el problema del balance de pagos, supuestamente heredados del peronismo, los intentos por volver a remontar el país, resultó en un panorama mucho peor. Ahora, hablemos de los gobiernos durante esta etapa. Frondizi se consagró presidente gracias a la ayuda de Perón, ya que éste convenció a su gente de que votaran a su favor, con el compromiso de administrar a dirigentes peronistas, restablecer el orden sindical previo al gobierno militar y permitir que los peronistas participaran en las futuras elecciones, y un aporte fundamental vino de Rogelio Frigerio, quien convirtió a su seminario, un órgano de prensa para este candidato. Su gobierno impulsó el desarrollismo, una política enfocada en transformar a Argentina. Se buscaba superar el subdesarrollo mediante un cambio de estrategia económica que favoreciera la industria pesada. Esta visión promovía la creación de industrias básicas, como la del acero, la petroquímica, la metalmecánica, la automotriz y la generación de energía. La política económica de Frondizi defendía tres principios fundamentales: la intervención estatal y liberalismo limitado. El Estado debía fijar prioridades de desarrollo e intervenir en áreas donde el sector privado no podía responder adecuadamente. Un ritmo acelerado de desarrollo.
La brecha con los países desarrollados debía cerrarse rápidamente. Fomento a la inversión. Se implementaron incentivos fiscales, reducción de derechos aduaneros y protección a la industria nacional. Los proyectos principales fueron la batalla del petróleo, para lograr el autoabastecimiento energético, y la batalla del acero, para impulsar la producción industrial básica. A la vez, se aprobaron leyes para resolver problemas sociales, como la Ley de Asociaciones Profesionales y el Estatuto del Docente, junto con un aumento de emergencia del 60% en los salarios. En diciembre de 1958, Argentina firmó un acuerdo de stand-by con el FMI, comprometiéndose a una política de austeridad que incluyó la eliminación de controles de precios, devaluación del peso y restricción del financiamiento estatal. Sin embargo, estas medidas generaron una depresión económica en 1959, inflación elevada y pérdida del poder adquisitivo. Aunque las tasas de crecimiento económico repuntaron en 1960 a 1961, surgieron problemas como el desempleo, caída de los salarios reales y déficit comercial debido a las altas importaciones necesarias para el desarrollo. A nivel internacional, apoyó el Tratado de Montevideo de 1960, que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y firmó el Acuerdo de Uruguayana con Brasil en 1961 para coordinar políticas regionales. Su diplomacia activa incluyó visitas a Estados Unidos y Europa, buscando inversión extranjera y mejorar la imagen del país. La tensión social aumentó por el descontento sindical ante la caída de los salarios y el bajo nivel de exportaciones. Para las elecciones de 1962, Frondizi intentó frenar el avance del peronismo, que ganó en varias provincias. La respuesta fue intervenir las provincias donde el peronismo triunfó, pero esto no evitó su derrocamiento por los militares el 29 de marzo de 1962. José María Guido asumió la presidencia en marzo de 1962. Fue presidente provisional del Senado y ocupó el cargo siguiendo la línea sucesora de la Constitución, pero estaba fuertemente controlado por los militares. Su gobierno fue un periodo de fuerte crisis política y social. La crisis desemboca rápidamente en un conflicto armado, que se da a conocer como el enfrentamiento entre azules y colorados. Los colorados quieren evitar a toda costa el regreso del peronismo, al que consideran un movimiento sectario y violento que puede dar lugar al ascenso del comunismo. Por su parte, los azules proponen el alejamiento de los militares de la política, ya que ésta solo ha conseguido dividir a las Fuerzas Armadas. Guido primero da su apoyo a los colorados, pero 2 días después, ante la superioridad bélica de los azules, cambia de opinión. Finalmente, el 22 de septiembre de 1962, los azules consiguen la rendición de los colorados. Esta influencia de las Fuerzas Armadas sobre el presidente fue permanente y limitó su capacidad. En el plano económico, el gobierno de Guido siguió luchando con problemas estructurales que venían desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La inflación se mantuvo, creció la deuda externa y las exportaciones no lograron estabilizar la balanza de pagos. Guido también enfrentó presiones de grupos de poder del agro y sectores industriales. A falta de un programa económico propio, su gobierno debió aplicar políticas de ajuste y control que no pudieron reducir la inflación ni fomentar el crecimiento de la industria. En cuanto a la policía social, se adoptaron posturas conservadoras, donde hubo control estricto sobre los sindicatos. La proscripción peronista se mantuvo intentando frenar cualquier otro pensamiento en contra de sus ideas. Esto llevó a una creciente desafección de las clases trabajadoras hacia el gobierno. Y en cuanto al ámbito internacional, Argentina mantenía una relación ambigua con Estados Unidos y el bloque occidental. Entonces, tras todos los acontecimientos sucedidos, a finales de 1963, el gobierno de Guido convocó a elecciones, dando paso a un nuevo gobierno. Arturo Humberto Illia asumió la presidencia del país el 12 de octubre de 1963. Él representaba a la Unión Cívica Radical del Pueblo. Pudo llegar al poder con una mayoría relativa de votos, en la cual el peronismo no pudo presentar candidatos, y en esta, la gran mayoría de sus seguidores votaron en blanco. Él buscaba reducir la dependencia que presentaba el país de las empresas extranjeras y promover el crecimiento nacional. Su gobierno se destacó por presentar un bajo nivel inflacionario y crecimiento moderado. En términos macroeconómicos, se logró un crecimiento del PBI del 4% anual. Otra de las partes más recordadas fue la anulación de los contratos petroleros con empresas extranjeras firmado en el gobierno de Frondizi, defendiendo la idea de que estos mismos eran perjudiciales para los intereses nacionales, y buscó renegociarlos de forma que favorecieran a Argentina. En el área de la salud, se impuso el Plan Nacional de Salud, el cual amplió el acceso a los servicios sanitarios. Uno de los logros más destacados fue la Ley de Medicamentos, la cual reguló los precios de los mismos para que la mayor parte de la población pudiera acceder a ellos. Argentina buscaba cultivar relaciones con países latinoamericanos. Se rechazó la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de la región y también presentó neutralidad en el conflicto de Cuba. Pero no todo era tan fácil, ya que enfrentó oposiciones de diversos sectores, como parte de los conservadores, militares y algunos medios de comunicación. Su política de revisión de contratos y limitación de intervenciones promovieron tensiones con empresas y países extranjeros. Otro punto a tener en cuenta que también debilitó su gobierno fue la falta de apoyo por parte del peronismo, limitando su base social y capacidad de acción. El 28 de junio de 1966 culminó su gobierno con un golpe de Estado militar, dirigido por el general Juan Carlos Onanía.
Su caída fue vista como un retroceso para la democracia de Argentina, marcando la etapa de nuevamente gobiernos militares y civiles. Finalmente podemos concluir diciendo que en aquella época se habló de una Argentina subdesarrollada y desintegrada, a la cual se debía desarrollar e integrar, y surge de allí el término desarrollismo, que significó una serie de nuevas políticas aplicadas en nuestro país entre los años 1958 y 1966, que buscaba el desarrollo económico mediante la industrialización. A lo largo de este video hemos visto cuáles fueron estas medidas del Estado para lograr el objetivo deseado, aunque al final los resultados no hayan sido los esperados. Aún así,